Muy buenos días, amigos de Voces en Sintonía. Bienvenidos a este espacio donde realizamos las diferentes entrevistas a distintos personajes sobre distintos temas. Recordemos que en la pasada entrevista hablamos precisamente con el invitado de hoy, que es el doctor Juan Carlos Huertas. Él es el coordinador de una empresa, una SAS que se llama Derecho Electoral, empresa que se dedica a asesorar candidatos a corporaciones públicas y también, desde luego, a partidos políticos y a aquellas organizaciones o personas naturales que de pronto quieran capacitarse o ser asesorados en materia pues, de aspirar a estos cargos de elección popular. En el pasado programa estuvimos hablando con el doctor Juan Carlos acerca precisamente del tema del derecho electoral y hoy vamos a continuar con dos temas bien importantes. El primero tiene que ver con la depuración del censo electoral, quizás uno de los talones de Aquiles de este sistema electoral colombiano, que muchos acusan que debido a las irregularidades que presenta este censo electoral, pues se están cometiendo algunos fraudes o se están cometiendo delitos electorales que finalmente atentan contra la democracia colombiana. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos, y a a los oyentes y a los que nos ven a través de estos medios de voces. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos desde Derecho Electoral y Escuela Poder Electoral participar y pues brindar información a las personas que les gusta el tema electoral, que les apasiona o que quieren en algún momento aspirar o sencillamente quieren asesorar una campaña. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, en primer término, expliquémosle a los televidentes, a los oyentes, qué es el censo electoral y cuál es su importancia. Bueno, el censo electoral en Colombia es el número de personas que están habilitadas para sufragar en una elección popular. Hay un censo electoral nacional que está más o menos contemplado alrededor de 38 millones de personas, 38 millones 500 mil personas más o menos en este momento están inscritas. Y pues es un censo que en cada región tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, en la localidad de Bosa hay un censo de las personas que inscriben su cédula por una razón u otra, que se trasladan de su residencia de votación o su actividad económica y terminan trasladándolo. Y los censos, pues, hay unos censos que se amplían, hay otros que se cierran, pues obviamente también por el tema de fallecimientos, y pues para nadie es un secreto que el tema del COVID ha sido un tema muy difícil. Han muerto más de 113 mil personas, la gran mayoría son mayores, ciudadanos que podían votar. Entonces el censo pues tiene se cierra, o también hay jóvenes que cumplen su mayoría y se amplía. Entonces hay un censo general, que es el censo nacional, que está dividido por hombres y mujeres, como los puestos de votación, pues que cuando vamos a votar encontramos que hay unas mesas, digamos, que votan más mujeres, en otras votan más hombres, y así es todo el territorio nacional. Entonces lo podemos definir que es el censo es donde las personas que se inscriben tienen el derecho a votar, ¿sí? No todo el mundo vota, que también es importante decirlo. Casi siempre hay una abstención de más o menos del 46% de la población, es decir, que los que terminan tomando las decisiones pues son muy pocos, y pues los que salen electos pues no son tan representativos, digámoslo, por el potencial electoral que tenemos. En un país donde tenemos alrededor de 50 millones de habitantes, el censo electoral está cerrado en este momento, pues digamos, el número es de 38 millones de posibles de potencial electoral. Y eso es importante también decirlo, Luis Carlos, que de ese censo electoral está dividido en 11.825 puestos de votación en todo el país, donde más o menos está representado en 112.000 mesas de votación en todo el largo y ancho del territorio nacional. Y hay una particularidad para estas siguientes elecciones. Este tema del censo pues ha cambiado un poco, van a haber unas modificaciones alrededor del censo, porque el censo ahora va a estar contemplado, hay dos tipos de censo. Uno con los jóvenes entre 14 y 28 años, que más o menos tiene contemplado la registraduría, que son alrededor de 10 millones de jóvenes entre 14 y 28 años, y el censo nacional, que es el que tiene los 38 millones de votantes. Van a abrir nuevos puestos de votación, eso lo ha manifestado la registraduría, para poder llegar a más personas, para que las personas tengan la menor posibilidad de desplazamiento
a poder ejercer el derecho al voto. Digamos, en Bogotá pues tenemos una garantía y es que hay demasiados puestos de votación, pero hay regiones, por ejemplo, municipios donde la vereda queda 5 horas si tú tienes inscrita la cédula. Entonces lo que quiere hacer la registraduría, que yo lo he manifestado en varios escenarios, es que va a ampliar el número de puestos de votación. Entonces toca estar muy pendientes frente a eso, porque el censo cambia en todos los aspectos cuando se crecen o se crean nuevos números de votación, nuevos puestos de votación, o en algunos casos se reducen porque es un puesto de votación muy pequeño, donde votan 10 o 20 personas, entonces también puede que cambien los lugares de votación. Hay que estar muy atentos como ciudadanos, verificar nuestra cédula en donde nos corresponde votar. Juan Carlos, en meses anteriores se hizo un debate en el Congreso de la República y algunos congresistas, entre ellos los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda, formularon serios cuestionamientos frente al funcionamiento del censo electoral en Colombia. Uno de ellos, y es el que manifestaba el senador Iván Cepeda, es que el censo electoral está inflado con más de 2.500.000 cédulas. ¿Estas afirmaciones son fundadas, Juan Carlos? Sí, es posible. Pues eso pues no ha sido, digamos, un secreto para nadie cuando se ha podido comprobar que algunas personas que ya fallecieron o que en algún caso están desaparecidas votaron. Y pues hay muchas argumentaciones alrededor de la registraduría, y es que ha sido muy difícil poder depurar el censo, digamos, cuando fallece alguien o alguien que está desaparecido y alguien toma los datos de esa persona o duplica los datos del ciudadano para poder ejercer el voto. Digamos, eso es una realidad que no se puede tapar con un dedo. La registraduría, digamos, ahora esta nueva registraduría con el nuevo registrador, pues ha manifestado que va a depurar el censo en su gran mayoría, porque pues existen los fantasmas, que la gente, pero lastimosamente es que las denuncias se hacen después de elecciones, no se hacen antes. Entonces la invitación es, digamos, si hay gente que sabe que tiene una identidad falsa, pues hacer la denuncia correspondiente para hacerlo. Hay un compromiso de la registraduría para hacerlo. Incluso en el nuevo código electoral plantea reorganizar el censo electoral, donde la gran mayoría de ciudadanos tendríamos que volver a inscribir la cédula para depurarlo un poco. Ahora, ¿qué garantías existen o no existen frente a eso? Pues las garantías es que si la registraduría pone identificadores biométricos en todos los puestos de votación, pues ahí nos daríamos cuenta si puede esa persona realmente existe o no existe. Mientras tanto, es la buena fe del ciudadano que se pueda parecer a otro ciudadano con su cédula, que eso hace parte de los fraudes electorales y de los delitos electorales que está penalizado en el Código Penal, valga la redundancia, donde si tú te comprueban que tú no eres la persona a la cual representa la cédula, tiene entre 4 a 8 años de cárcel. Entonces eso también es importante. La identificación biométrica evita eso. Y te quiero contar, cuando estuve en la registraduría como observador electoral, fui a varios municipios donde se colocaban los biométricos al ingreso, y mucha gente identificaba que estaban haciendo el tema de la huella y se retiraban de la fila para ingresar al puesto de votación. Es decir, que sí existe, que la registraduría no ha podido ir a la par, digamos, de depurar ese censo electoral, que es una responsabilidad y hace parte de los objetivos misionales de la registraduría, es depurar eso y que realmente las personas que puedan votar sean esas personas que son aptas y no otros que puedan suplantar y ese tipo de cosas. Pero sí hace parte hay que reconocerlo. Yo he acompañado varias denuncias, digamos, con la empresa cuando ha sucedido este tipo de cosas, pero pues lastimosamente se hace después de que ya una elección está definida, donde ya es muy difícil cambiar un resultado electoral. Juan Carlos, a propósito, y esto sí sorprende para algunas personas, ¿no? Pero hay cédulas de personas fallecidas y los certificados de defunción que han comprado personas avivatas. ¿Cómo hacer para corregir eso? Pues en el nuevo código electoral está creado la idea es que está definido para crear una plataforma con todo el tema de las actas de defunción. Es decir, que exista una sola unidad donde la persona fallezca y pueda la gente verificar si la persona falleció o no falleció. Lo que tú puedes verificar, digamos, en el censo electoral es si está inscrita la cédula o no está inscrita la cédula, o de pronto
está dada de baja con los nuevos certificados, digamos, de defunción. Pero la idea es unificar, que está planteado dentro del nuevo código. Estamos esperando que salga ese nuevo código para que pueda aplicar, porque para todos, digamos, en un municipio donde un alcalde se define, digamos, con 800 votos o con 1500 votos, pues 200 votos hacen la diferencia cuando hay este tipo de práctica. Yo te digo de la experiencia que tuve cuando fui observador electoral, que mucha gente cuando veía eso lo que hacía era retirarse y no volvía. Entonces, eso hace parte de las prácticas, las malas prácticas electorales de muchos candidatos que compran esa información, o incluso hay personas que en épocas electorales se acercan a las campañas vendiendo cédulas, que es una muy mala práctica, o vendiendo, digamos, gente que puede llegar a votar por un candidato u otro. Y eso hace parte de la realidad del país, porque eso, digamos, aquí en Bogotá se vive un poco menos, pero en otros municipios muy apartados, ahí sí hace parte de esa gran oferta. Creo que la denuncia hay que hacerla. Digamos, las campañas también han adoptado que hacer denuncias vale la pena. Digamos, poder asistir ir a la fiscalía o incluso a acudir a los tribunales de garantía que están instalados en los puestos de votación y hacer las denuncias correspondidas. Funciona porque dentro de la organización electoral pues está la fiscalía, está la procuraduría, está la policía, está incluso hasta el ejército, que pueden actuar en un momento definido si puede que haya un tipo de sabotaje en un puesto de votación. Juan Carlos, 201 municipios tienen más votantes que habitantes según las denuncias hechas por el senador Iván Cepeda, o sea que el censo electoral es superior al censo poblacional. Sí, sí pasa. Incluso hay un municipio acá muy cercano que se llama Choachí. En Choachí hay alrededor de 8.000 habitantes y el potencial electoral casi toca los 12.000. Es decir, que como si los niños votaran. Pues hay muchas cosas alrededor de eso, ¿no? Hay, como el censo electoral, digamos, el tema de la transhumancia, que es el trasteo de votos, como lo conocemos nosotros. Hay mucha gente que se radicó o es oriundo del municipio y nunca trasladó la cédula. Entonces vive en Bogotá, trabaja en Bogotá, pero su dormitorio puede estar en Choachí, o sencillamente es su arraigo que tiene allá o su negocio que tiene allá. El nuevo código electoral ayuda un poco a definir solamente un tema de residencia, donde la persona tiene que decir si trabaja en Bogotá, inscribe la cédula allá, o si vive en Choachí, tendría que inscribir la cédula en Choachí. Entonces va a definir un solo punto. Y ese se va a tomar como referente para las siguientes elecciones a futuro. Entonces, lastimosamente eso pasa, y ese, digamos, es el caso aquí cercano, pero en muchos municipios sucede que hay más votantes que habitantes en un municipio. Eso lastimosamente pasa, todavía aún en nuestro país. Juan Carlos, hay unas críticas que todavía están vigentes y es frente a los resultados de la pasada consulta anticorrupción del año 2018, donde los senadores que hicieron estas denuncias dicen que gracias al mal funcionamiento, a la mala construcción de este censo electoral, pues provocó que esta consulta anticorrupción pues no haya sido pues aprobada por el pueblo colombiano. Sí, pues hay muchas cosas que van alrededor de una consulta y tiene que ver mucho con la publicidad, con la difusión pedagógica que hace la registraduría, los mismos partidos políticos que motivan, digamos, una consulta como esta tan importante para el país. Entonces hay muchos factores de influencia para decidir si el tema hubo fraude o no hubo fraude electoral. Ahora, ¿qué sí es importante? Y eso lo recalcamos muchísimo en nuestras asesorías, y es que cualquier tipo de elección popular, sea una consulta popular, sea a través de los mecanismos de participación, sea una elección regional, una elección nacional, es que todos los partidos se les abren las posibilidades para tener garantías en el tema electoral, y es poder tener testigos y jurados de votación que los pueden postular. Los partidos o los grupos significativos de ciudadanos también pueden postular y pueden tener sus testigos electorales. Entonces, cuando se acercan a nosotros a decirnos, mire, hubo un fraude electoral, lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿tuvo testigo electoral? No, pues que yo no vi importante tenerlo. Pues sí es muy importante tener un testigo electoral, y un testigo electoral capacitado para saber cómo puede reclamar, qué puede reclamar y en qué momento lo debe hacer.
porque el testigo electoral es el actor principal para cuidar cualquier anomalía que pueda existir en una mesa de votación. Antes era muy difícil, digamos, y yo lo viví cuando fui testigo electoral, que los jurados de votación nos decían, usted se tiene que apartar, usted no puede estar acá, o la gente de la organización electoral te sacaban por una razón o por otra. Ahora no, ahora tú te inscribes, estás en una plataforma, ellos pueden verificar de manera virtual que tú eres un testigo electoral, más allá de tener la credencial, el E15, que es el que te faculta para ser testigo electoral. Tienes unas herramientas ahora tecnológicas porque puedes grabar, puedes tomar fotos en los momentos que se permite hacerlo y transmitir esa información en tiempo real, que es importantísimo para las campañas. Entonces, para hablar de un fraude electoral, pues primero hay que, como organización, digamos, de campaña, hay que tener todas estas herramientas capacitadas, idóneas, para saber si realmente hubo o no hubo fraude electoral. Ahora bien, el tema de las reclamaciones, digamos, de un testigo electoral, el nuevo código simplifica un poco más las reclamaciones, porque el código, digamos, anterior, el que tenemos ahora vigente, perdón, ese código fue creado hace muchísimos años, donde existían las famosas papeletas y eso. Entonces, no hace parte de la realidad electoral ahorita. Hay 12 causales, digamos, de reclamación, de las cuales hemos visto que solo 4 actúan ahorita, aplican para este tipo de elecciones como tal. Entonces, el sistema ha cambiado, esperamos que se pueda aprobar este nuevo código porque brinda otras garantías donde hace parte de la realidad. Antes hablábamos de papeletas, ahora hablamos de tarjetas electorales. Entonces, eso también creo que es muy importante y creo que eso va a ayudar muchísimo a mediano plazo para que se pueda minimizar el tema del fraude electoral que sigue sucediendo pues en muchas regiones del país. Juan Carlos, la Constitución y la ley pues prohíben que los miembros de la fuerza pública, del ejército, de la policía, de la fuerza aérea, pues estén habilitados para votar o puedan votar. Sin embargo, según las denuncias, en las elecciones del año 2019 se registró que 2.113 activos militares votaron de los 4.956 que figuran en el censo electoral. Pues esto la verdad sorprende porque son servidores públicos que tienen esa prohibición y sin embargo aparecen votando, aparecen inscritos en el censo electoral. Sí, eso hace parte de la depuración, digamos, del censo electoral. Alguna vez en alguna evaluación que se hizo sobre el censo electoral cuando estuve en la registraduría, se hablaba de, hay unos tiempos donde el censo electoral se cierra para blindaje, para poder transmitir la información, digamos, a cada municipio. Y pues en algunos casos manifestaban que algunos podían haber quedado, ¿por qué? Porque o estaban en proceso de retiro o estaban en proceso de ingreso, digamos, a la fuerza pública. Entonces, habían muchos que se retiraron antes de y automáticamente el censo los adopta y los vuelve, digamos, ciudadanos comunes que se pensionan o son retirados de la fuerza pública y son expulsados por algún, bueno, salen de la entidad y pues vuelven ciudadanos y tienen derecho a votar. En otros casos sucedía que en el proceso de nombramientos o de vinculación, digamos, de las escuelas a estar en el ejército o en la policía, no alcanzaban a entrar en el tema del censo electoral y les facultaba el ejercicio de la votación. Eso también hace parte de las responsabilidades donde el censo, la registraduría a través de la oficina de censo electoral tiene que estar muy activa y depurando ese tipo de cosas. Incluso, una de las herramientas que puede hacer la registraduría es que sucedió en las elecciones regionales, donde el mismo día de las elecciones a todos los puestos de votación llegaron resoluciones inhabilitando o habilitando cédulas para poder votar, que eso genera una confusión grandísima porque tú verificabas en la página del censo electoral si estabas habilitado o no, y en la página podías aparecer, pero cuando ibas a ejercer el derecho al voto decían que no, porque tú habías sido catalogado como trashumante, habías inscrito de manera irregular la cédula y te devolvían al puesto de votación que habías votado en las últimas elecciones. Y pasaba lo contrario, que no aparecías cuando te acercabas, verificaban y votabas en la última mesa de votación, que esa última mesa de votación, una mesa de votación abierta, que eso también es importante que la gente lo sepa. Hay en el puesto de votación, la última mesa es donde votan
aquellos ciudadanos que por alguna razón de temas laborales tienen que estar ese día en un puesto de votación, como son, por ejemplo, gente de la Procuraduría, gente de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, de la Defensa Civil, digamos, de otro tipo de entidades que tienen el derecho a votar y que tienen que estar ese día en ese puesto de votación. Entonces ahí el registrador verifica la resolución y genera una boleta, digamos, por llamarlo de alguna forma, que es un formato donde te autoriza para poder votar en ese puesto de votación. Y ese día generaron muchas confusiones en los municipios pequeños porque esa mesa de votación tiene una particularidad, tiene un número de votos establecido como todas las mesas de votación. Es decir, que si se supera más de los 400 votantes que tiene un puesto, una mesa de votación, pues ya la persona que podía llegar después a ejercer el voto, pues ya no lo podría hacer. Eso también es importante que la gente lo conozca, que ojalá algún día, digamos, podamos hablar de la organización electoral del día de campaña para que la gente conozca a los diferentes actores que están en ese día electoral y a dónde puedes acudir en caso de una denuncia o sencillamente que tú quieras ejercer el derecho al voto. Juan Carlos, ¿cuáles son los mecanismos para prevenir la transhumancia electoral y también para prevenir que los jurados de votación le metan la mano a las mesas de votación? Bueno, la transhumancia es un tema muy histórico del país. Es un poco complejo, digamos, una sola fórmula digamos, para prevenirla. Pues la gente en un municipio sabe quién vive y quién no vive. Y creo que cada vez se han adelantado más denuncias alrededor de... la registraduría a través digamos, del Consejo Nacional Electoral ha sancionado un sinnúmero de cédulas y pues ha intentado, cruzando muchas bases de datos, identificar realmente tú dónde vives. Entonces, si yo vivo en Bogotá y llevo 20 años viviendo en Bogotá, pero nací en Choachí, pues creo que mi residencia realmente está en Bogotá, no en Choachí, pago mis parafiscales acá, tengo mi trabajo acá, mis hijos estudian acá, trabajo en una entidad acá, o tengo mi empleo acá, entonces debería votar acá. Esa depuración se ha ido haciendo muy lenta, y en los procesos, digamos, de inscripción de cédulas, así como salen personas, ingresan muchas personas. Es una mala práctica, digamos, de las campañas donde movilizan muchas personas para votar en un municipio o en otro. Incluso, hay un tema muy fuerte, digamos, en municipios muy cercanos donde las fronteras es un puente, porque lo que hacen las campañas es jalonar personas de un lado para votar en otro. ¿Sí? Por ejemplo, Ricaurte con Dinamarca, con Girardot, o Girardot con Flandes, que son municipios muy pegados, es casi un área metropolitana ahí, donde es muy fácil pasar un puente y ir a votar. Y el daño que le hacen a la democracia es muy grande, porque tú terminas definiendo una elección cuando tú no vives en el municipio. Entonces es muy difícil hacer control político o control ciudadano a una administración cuando tú nunca estás en el municipio. Entonces, las pocas personas que viven en el municipio, por ejemplo, en el caso de Choachí, en el caso de Ricaurte, en el caso de Flandes, pues terminan sufriendo la más gran masa que tiene Girardot, que distribuye sus ciudadanos hacia un lado y hacia el otro. Entonces, digamos, eso es mala práctica. Creo que hay más herramientas, hoy día hay más herramientas, donde los ciudadanos lo que hablábamos en el video anterior, las deudores ciudadanas que se registran, las campañas pueden pedir el reporte diario de los ciudadanos que se inscriben en un puesto de votación, digamos, en una registraduría en toda esta época. Ya arrancó desde el 13 de marzo y va hasta el 13 de enero la inscripción de cédulas. Si yo hago parte de un partido político, yo puedo solicitar cuántas personas se han inscrito semanalmente o diariamente y me tienen que entregar el reporte del número de cédulas. Y como ciudadano puedo hacer verificación si la persona vive o no vive acá a través de las bases de datos pues, que nos suministra el Estado. Entonces, eso yo también lo podría hacer para hacer las denuncias correspondientes, para que no le hagan daño al municipio eligiendo personas pues, que no son del territorio, que eso también es importante que la gente lo haga. Y la otra, me recuerda la otra pregunta, perdón. Frente al tema de jurados de votación, que bueno, la mano a las mesas. Sí, bueno, los jurados de votación, también hay una nueva alternativa, y es que la registraduría a los grupos significativos, a los partidos y a los movimientos políticos les da la posibilidad de postular jurados de votación.
Entonces, eso también es una responsabilidad de la campaña. Si yo como gerente de campaña, como candidato, quiero ayudar a blindar, yo puedo postular mis propios jurados de votación. ¿Qué hace el sistema de la registraduría? Pues que pone un funcionario público, uno de un partido, otro de un partido, y eso que ayuda un poco, pues que es muy difícil que 6 personas y 6 suplentes, digamos, porque ahora están los suplentes y hay unos jurados, digamos, que están ahí, que pueden reemplazar a cualquier otro, que se pongan de acuerdo 6. Pero también es muy importante tener los testigos, porque el testigo electoral está ahí desde que puede ingresar desde las 7:30 de la mañana y estar hasta el último momento, hasta que se entrega la bolsa, la bolsa con los votos, puede estar ahí y también puede ayudar. ¿Qué no puede hacer, digamos, el testigo electoral? Pues manipular el material electoral, pero sí puede decir, ojo, lo que ustedes están haciendo está mal, hagan este procedimiento. Ahora existen manuales, digamos, en la registraduría a través del CICE, que es un centro de investigación y de documentación de la registraduría, donde tú puedes bajar cualquier procedimiento, ya sea como los jurados de votación o como testigos electorales. Entonces, creo que un poco ha cambiado eso y yo siempre invito, muchos ojos, pocas manos en la manipulación de los votos. Si hay muchos ojos y hay poca gente manipulando los votos, hay posibilidades muy mínimas de hacer fraude electoral, muy mínimas. Pero si todo el mundo manipula los votos, se genera el caos, pues ahí es donde hacen fiestas aquellos que están especializados en hacer manipulación de votos, porque eso también hace parte de la realidad, ¿no? Pues mucha gente está ahí, hay gente que es de parte de la administración del momento, que es jurado de votación, que son familiares, entonces pues son familiares incluso de algunos candidatos que los he visto siendo familiares y eso no es posible que suceda, pero hace parte de la realidad. Entonces, creo que la invitación es que todos podemos vigilar. Hay 17 partidos políticos, es decir, que cada mesa podría tener sus 6 jurados de votación, más 17 personas vigilando que el proceso se pueda cumplir como transparencia. Y creo que eso sí ha sido, digamos, en las campañas que hemos asesorado, donde hay testigo electoral, el fraude es mínimo, pero donde no hay, pues partimos de la buena fe de las 6 personas que están ahí. Frente al tema de jurados de votación, hay mucha inconformidad de muchas personas que fueron designadas jurados de votación, pero como la registraduría no los notifican de que fue designado jurado de votación, después van a mirar ahí en la página web de la registraduría y aparecen sancionados y la persona no tenía conocimiento de que lo habían designado como jurado de votación. ¿Este descenso electoral que fue reformado de alguna manera corrige eso? Sí, lastimosamente no hay una buena comunicación muchas veces de las entidades públicas hacia los funcionarios o de las entidades privadas que postulan a sus funcionarios. Entonces, eso hay un teléfono roto donde la empresa pasa el listado por cumplir y no le informa, digamos, a los ciudadanos que trabajan ahí que pueden ser jurados de votación y que tienen unas implicaciones ese ejercicio como tal. Hay otros, por ejemplo, pasa en las universidades, que las universidades publican unos listados, pero no ayudan a la notificación de los estudiantes. Entonces, cuando años después, 1 año, 2 años después, te llega una notificación donde te dicen te van a embargar el salario, creo que está como en 800,000 pesos la no asistencia, ¿sí? Obviamente, claro, hay cosas de fuerza mayor, que el jurado de votación se le presentó algo el día anterior y pues por alguna razón pues no pudo asistir. Entonces, creo que hace falta mucha pedagogía electoral alrededor de la irresponsabilidad de las empresas y digamos de las universidades a la hora de postular a sus integrantes para que sean. En el nuevo código electoral plantea que no solamente sean funcionarios, sino que también sean personas de empresas privadas que tengan conocimiento pleno, donde se les capacite muy bien, porque lastimosamente las capacitaciones pues, que se hacen son capacitaciones muy rápidas, donde el que ya lleva varios, digamos, ejercicios en días electorales, pues más o menos tiene claridad, pero muchas veces me he enfrentado, digamos, a jurados de votación donde es la primera vez para todos, entonces no saben manipular los votos, no saben diligenciar las actas, no saben qué información va en cada una muchas veces les da pereza leer el instructivo que se les entrega.
nosotros lo que hacemos en las capacitaciones de testigos electorales es que simulamos una mesa de votación, hablamos de las funciones del jurado de votación y hablamos de las funciones del testigo electoral. ¿Y con qué fin lo hacemos? Pues porque si yo soy testigo electoral y quiero vigilar, lo más razonable es que yo sepa qué hace el jurado de votación. Que eso es un tema también muy complejo. Por ejemplo, al jurado de votación le dice, pueden haber testigos electorales, usted sencillamente dígale que se haga un metro al frente, que no pueda hacer, pero no le dan la relevancia de un testigo electoral como tal. Entonces creo que todavía la pedagogía hace falta. La registraduría pues lo ha manifestado en muchos escenarios que quiere hacer más pedagogía. Esperamos que en estas elecciones ojalá no sea faltando un mes, sino que ojalá sea durante todo el proceso, que se capacite, que ojalá existan muchos escenarios de capacitación, que los documentos sean fáciles de leer, que lo pueda entender un ciudadano en común, con lo cual entender un abogado, un administrador, un arquitecto, que si le toca la posibilidad, pues que lo pueda entender de una manera muy gráfica y muy sencilla, en un lenguaje muy básico, para que todos lo podamos hacer. Eso, digamos, en el ejercicio de la ciudad, pero si nos vamos a un municipio, pues hay campesinos, hay personas que no saben de pronto tener, o no tienen una buena, no saben leer, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, pues hay que enseñarles de otras formas que cómo es que se hace la vigilancia de los votos como tal. Entonces creo que se ha avanzado, pero todavía estamos muy quedados, digamos, para tener unas elecciones 100% transparentes y 100%, digamos, de responsabilidad de todos los actores que hacen parte de un día electoral como tal. Juan Carlos, lastimosamente, pues se nos acaba. Dios mío, es muy rápido. Pero esperamos que los televidentes y los oyentes, pues, hayan recibido esta información precisamente para ayudar a hacer pedagogía electoral con sus vecinos, con sus amigos, porque la idea es que estos programas pues vayan a la opinión pública, porque esto es el tema de la democracia, del voto, esto nos compete a todos los ciudadanos, no importa si tenemos formación académica o no. Y al doctor Juan Carlos Huertas, coordinador de la empresa Derecho Electoral, muchas gracias por haber estado la noche de hoy con Voces en Sintonía, y más adelante, ya nos lo prometió el doctor Juan Carlos, vamos a tener otros programas, pero ya con expertos en temas bien concretos. Por ejemplo, el tema del manejo de la contabilidad y otros temas que son de suma importancia, y que aquellas personas, sobre todo los candidatos a ser edil, a ser senador, representante a la Cámara, concejal, alcalde, gobernador, pues deben saber, porque la idea es que los candidatos tengan una formación en derecho electoral, y por eso hemos traído al doctor Juan Carlos Huertas, a quien le damos un agradecimiento muy especial por haber compartido con nosotros todos esos conocimientos. Claro que sí, Luis Carlos, estamos a disposición de ustedes y de ustedes los televidentes. Si tienen algún tema, alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales de Voces en Sintonía, para que para nosotros también poderles ayudar a contestar. Y pues hay muchas dudas para todos, incluso para nosotros, que vamos como expertos, pues cada vez vamos aprendiendo un poco más de las elecciones, y pues estamos con ese fin de compartir información, y pues que a todos nos compete un nivel de responsabilidad muy alto, y es porque son las decisiones más importantes para una sociedad, es elegir a nuestros gobernantes. Entonces estamos a disposición, muchas gracias, los invitamos a ver las redes sociales de Voces en Sintonía y las de Derecho Electoral y Escuela Poder Electoral, que estamos ahí a todo su servicio. Muchas gracias, Luis Carlos. No, a ustedes, Juan Carlos, y a ustedes, amable audiencia de Voces en Sintonía, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la noche de hoy este programa, pues, que buscaba hacer pedagogía electoral. Les habló Luis Carlos García Tamayo. Listo, muchas gracias.